2 minutos de la noche y acá estamos una vez más con noticias económicas, porque hoy hay varias y vamos a ir haciendo picaditas para repasar brevemente. Una noticia que tiene que ver con tu bolsillo oficial INDEC números. Bueno, se dieron a conocer los números de los salarios del mes de octubre, ya tenés los números de inflación, entonces ya podemos decir que el saldo de octubre no fue positivo para el sueldo. El sueldo de octubre, el salario promedio de octubre, muestra que estuvieron por detrás de la inflación. Me río porque quiero que sepan que de repente sonó música y yo dije, vamos a ponerle música. Y no es tan buena esta, porque en rigor octubre marca que verdaderamente hay una caída en el salario real para todos. Los salarios incrementaron un 5,1% versus el dato de estadística de la misma medición del INDEC para ese mes había sido 6,3% la inflación. Ahora bien, cuando vos mirás en el desagregado, la realidad es que les fue mal a todos los bolsillos, al sector privado, al sector público y al sector registrado. En lo que acumulamos de año, la medición arroja que al sector privado le fue peor que al sector público. Ni que hablar a la proyección del sector privado en negro o no registrado, que también sigue perdiendo. Pero es importante esto, porque recién hablábamos y en la mesa surgió esa situación optimista que mira el gobierno sobre lo que sigue y sobre cómo puede capitalizar eso en un año electoral, porque vienen de una situación negativa. Entonces, cualquier situación positiva se va a capitalizar desde un subsuelo para poder ir para arriba y rebotar. Datos oficiales y por eso también es importante la discusión de paritarias que empieza en febrero para ver qué hacen los gremios, ¿sí? Vamos con una que tiene que ver con el mercado cambiario. El Banco Central hoy compró 539 millones de dólares y el blue bajó a 350 pesos. Bajó del pico máximo que fue esta semana cuando tocó los 359. El informal empieza ahora a bajar un poquito la marcha. Suele suceder, lo contábamos, que hay un pico en la cotización en este mes del año. Pero en un momento en donde el Banco Central está haciendo esfuerzos para comprar divisas, paralelo a esto, el mercado cambiario responde de esta manera. No así el contado con liqui, el dólar bolsa y el dólar oficial, que siguieron su curso y ese sendero al alza. Siguen subiendo esos dólares. Por eso la brecha también está en 100%. Ahora, acumuló 539 millones de dólares y ya en el mes el saldo que muestra de compras es de 1.850 millones de dólares el Banco Central. Recordemos que todavía sigue abierta la temporada del dólar soja, la segunda versión o segunda temporada, con una cotización favorable para que el agro tenga un incentivo a liquidar hoy lo que podría liquidar mañana. Eso se capitaliza porque el único comprador es el Banco Central. Bien, noticias que tienen que ver con el mercado cambiario. Vamos a la que de los cuales vamos noticiándonos hoy, pero que se habían votado en el presupuesto. El impuesto, el concepto de impuestos internos, que pesa, te diría, sobre todo electrodoméstico de fabricación o ensamble local, va a incrementarse. En tu bolsillo van a ser seguramente 3 puntos porcentuales más de impuestos, pero te diría que abarca prácticamente todo el espectro de electrodomésticos, desde aires acondicionados hasta celulares, así que es muy interesante porque mucha gente a veces posterga sus decisiones de compra o de renovación de electrodomésticos para después de las fiestas, porque los gastos son muy intensos en diciembre. Bueno, pues bien, tengan presente que con el cambio, no sé si tenemos el cuadrito, pero es un poco chino, pero este cuadro es el que se distribuyó en su momento oficial. Como son porcentajes sobre porcentajes, se habla de alícuotas efectivas y no del porcentaje en sí del impuesto, porque sería mentiroso. La alícuota efectiva que pasa evidentemente desde el 1 de enero, por ejemplo, del 20 al 23% o del 7 al 10, dependiendo en qué zona se esté ensamblando ese electrodoméstico, se esté fabricando. Y la última noticia de las económicas del día tienen que ver también con la perspectiva. La perspectiva, esta es otra, pero bueno, vamos con esta si querés. Bancos y mercado cambiario. Mañana, atención, para todos aquellos que necesitan hacer operaciones, va a funcionar normalmente. Hay mucha confusión sobre esto, entonces los bancos salieron por el asueto. Claro, a calmar que ellos no van a estar de asueto, que vas a poder hacer cambio de cheque, si tenés que hacer un depósito mañana puedes hacerlo y si hay que comprar divisas, como siempre el mercado va a operar hasta las 15 horas. Dicho esta aclaración, ahora sí hablamos de las perspectivas y que tiene que ver con Brasil.
porque nos gusta compararnos a los argentinos. Vienen los mundiales y decimos somos los más grandes, la Copa y qué sé yo, pero observen la situación cuando hablamos de inflación. Tanto se habló este año de que la inflación era un fenómeno que lamentablemente castigó a todas las economías del mundo. El problema es de dónde se arranca ese castigo, porque si ya venías tan castigado, realmente se sufre mucho más. Las primeras proyecciones, hoy tomamos una de ABC, que estudia mucho el Mercosur, dan cuenta de que la inflación en Brasil va a terminar siendo en un año menos que lo que Argentina tendrá de inflación en diciembre. No es la primera vez que ocurre. Esas comparaciones solemos hacerlo mucho. Pero es para prestar atención, sobre todo por esa marcha de comercio bilateral que está intentando el gobierno. O sea, realmente asociarse con Argentina. Y sí, es un peso cuando esta economía tiene números que dicen serán, por ejemplo, del 5,6% promedio de inflación en solo un mes. Lo tiene que entender un país, lo tiene que entender un funcionario, lo tiene que entender quienes administran una economía que están alarmados, pero la inflación que ellos